que nada, comentarles que esto de los huevos tractores en el discurso de evangelización es un tema complejo. Es un tema que no se acaba en una sola ponencia. Entonces, lo que voy a hacer es prácticamente invitarlos a continuar informándonos respecto a este tema. No voy a dejar de tratar precisamente cómo se incrustan los nuevos tractores en el discurso de los evangelizadores, pero no vamos a profundizar. Entonces, comencemos. Para empezar, hay que intentar definir qué son los nuevos tractores. Con este término, nuevo tractores, nos referimos a ciertas composiciones en forma de discursos en los cuales se muestra lo más elevado de la retórica náhuatl. Estos discursos se decían a manera de consejos y se utilizaban en distintas etapas de la vida. Estas composiciones, a decir de Miguel Portilla, forman parte de la expresión llamada tractoria. A este respecto, don Miguel, quien ya ustedes conocen, ¿no? El doctor Portilla, son parte de un conjunto de composiciones de carácter bastante distinto. Son los huevos tractores. Estos son muestras de la antigua palabra, y lo cito, discursos en los que se comunicaba lo más elevado de la antigua sabiduría, las normas morales y cuánto había de guiar a los hombres en su paso por la tierra. En cuanto a las definiciones que se han ofrecido de este género de composiciones, hay una marcada evolución. Desde que fueron consideradas como discursos didácticos nada más, por Ángel María Garibaldi, ahí también lo tenemos en la imagen, hasta reconocerlos como parte de la tradición del tractorio, un género discursivo que se ha ganado su lugar por méritos propios en el vasto legado de las creaciones literarias nada más. Como os he dicho, y se va abundando en el tema, los huevotractores son la antigua palabra. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en utilizar este término? Ustedes van a decir, bueno, nos vamos a extender mucho, ¿no? Sin ánimo de ser prolijo. Quisiera mencionar que voy a seguir el razonamiento de Josefina García Quintana cuando nos habla acerca de los que usaron esta palabra. El primer registro de la palabra huevotractore la tenemos en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Su obra, el Códice Florentino, ahora conocemos como Códice Florentino, o la historia general de las cosas de la Nueva España. Aunque el primero en recopilar estos textos fue Fray Andrés de Olmos. Bueno, hacia 1547, Bernardino de Sahagún recoge estos testimonios. Son una importante serie de discursos, los cuales incluyó en el libro número 6 titulado De la retórica. Ahí ven el título, que dice el libro sexto. Por un lado tenemos el Códice Florentino, con 3 tomos, y de otro lado un texto que dice el libro sexto de la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexicana, donde hay cosas muy curiosas tocantes a los primores de su lengua y cosas muy delicadas tocantes a las virtudes morales. Bueno, la palabra huevotractore se insertó en el capítulo número 21 del libro 6 de esta obra monumental llamada Códice Florentino. Posteriormente, fue hacia 1555, Alonso de Molina dejó testimonio de este término en su vocabulario. Y ya después, hacia 1600, Fray Juan Bautista, basándose en la recopilación que había hecho Olmos, inserta este vocablo y acrecienta los testimonios, a los cuales les llama también huevotractore. Varios cronistas del siglo XVI y posteriores conocieron estos testimonios y dieron noticia de ellos, aunque no los llamaron huevotractore, sino amonestaciones, pláticas, exhortaciones, consejos, entre otros términos. Entre esos cronistas podemos encontrar
a Bartolomé de las Casas, también podemos encontrar a Jerónimo de Mendieta y a Juan de Torquemada. Ya en el siglo XIX, hacia 1885, un francés llamado Rémy Sillon publica su diccionario de la lengua náhuatl mexicana, en donde consiguen este término, el término huehuetlactoli. Aunque, como sabemos, este diccionario está basado principalmente en el diccionario de Fray Alonso de Molina. Posteriormente, ya entrado el siglo XX, Federico Gómez de Orozco leyó una conferencia en la Sociedad Mexicana de Antropología y el título de su ponencia fue Huehuetlactoli. Esta misma ponencia fue publicada hacia 1939 en la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos. Para 1943, Ángel María Garibay Quintana publicó un texto en la revista Tlarocan en donde también utilizó el término huehuetlactoli. De ahí en adelante se hizo de uso continuo el término, al grado de ser conocidos los testimonios de Olmo, Sagún y Juan Bautista con este genérico nombre. Y podemos decir que investigadores como Alfredo López Austin, George Godot, José Jiménez García Quintana, entre otros, utilizaron este término. Ahora bien, ¿quiénes fueron los recopiladores de estos testimonios de la antigua palabra, de este huehuetlactoli? El primero, como decíamos hace un momento, fue Fray Andrés de Olmos. Jerónimo de Mendieta, de quien, bueno, no hay imágenes, pero ahí podemos ver la historia eclesiástica indiana escrita por él. Nos dice en el prólogo al libro segundo de esta historia, dice que en el año de 1533, siendo presidente de la Real Audiencia, don Sebastián Ramírez de Fuenreal, y nos cito ahora las palabras de Jerónimo de Mendieta, y siendo custodio de la orden de nuestro padre San Francisco en esta Nueva España, el santo varón Fray Martín de Valencia, por ambos a dos fue encargado el padre Fray Andrés de Olmos de la dicha orden, franciscano era, que sacasen un libro las antigüedades de estos naturales indios, en especial de México y Texcoco y Tlaxcala, para que de ello hubiese alguna memoria, y lo malo que fuera de vino se pudiese mejor revocar, y si había algo bueno, se pudiese notar, como se notan y tienen en memoria muchas cosas de otros gentiles. Bueno, resulta muy interesante saber que desde épocas tempranas respecto a la conquista de México hubiera interés por conocer estas antigüedades. Fray Andrés de Olmos entonces se dio la tarea que le habían encomendado realizar un libro muy copioso. Lamentablemente desde su época ese libro está extraviado, está perdido. Sin embargo, se conservaron dos testimonios que son muy importantes. El primero, el arte de la lengua mexicana, que es una gramática, y el segundo, precisamente, el de los huehuetlactoli. Bueno, tenemos a Bernardino Sagún, y ahí está Olmos, y ahí está un facsimilar de la primera página de los huehuetlactoli. Es la plática que hace el padre al hijo, dice ahí, avisándole, amonestándole que se abra. De esta recopilación, decíamos hace un momento, tuvieron informes otros personajes como Bartolomé de las Casas. El mismo Mendieta nos dice, también en el prólogo al libro segundo, que ciertas autoridades de España habían tenido noticia de, cito, cómo el padre Fray Andrés de Olmos había recopilado esas antigüedades de los indios, entre ellos un cierto prelado obispo, a quien no podía dejar de satisfacer. Dicho prelado obispo era Bartolomé de las Casas. Entonces, por vía de Fray Andrés de Olmos conoció Bartolomé estos testimonios. También Alonso de Zovita, el oidor de la Real Audiencia de México, tuvo conocimiento de estos en 1554, y es probable, porque él se los envió a Felipe II, es probable que este rey hubiese conocido estos testimonios. Un segundo recopilador lo tenemos en Fray Bernardino de Sagún, quien llegó a México hacia 1529. Cuando fue maestro del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, es posible que haya conocido a Fray Andrés de Olmos, que se hayan encontrado en los pasillos
y que tuviera conocimiento de lo que éste estaba realizando, y en forma particular diera conocido a los gobernadores. Hacia 1547, Sahagún emprendió la recopilación de testimonios de la antigua palabra y de esta forma reunió una cantidad realmente numerosa. Nada más del libro sexto, de este libro que tenemos, del libro sexto de Sahagún, nada más en ese libro encontramos 71 muestras de huevo de tractores. Los textos difieren, los textos recogidos por Sahagún difieren de los que recogió Fray Andrés de Olmos. Principalmente en cuanto los del primero, los de Sahagún, tienen muy pocos cambios en la estructura del texto. Hay algunas alusiones a Dios, pero generalmente se respetó la tradición antigua. En cambio, los de Olmos, que después recopiló Fray Juan Bautista, estos tienen más interpolaciones. De hecho, incluso hay algunos nomenclatores que son francamente cristianizantes. Bueno, el tercer recopilador de estos discursos fue Fray Juan Bautista Viseo. En sentido estricto, Viseo recogió los textos de alguien que ya los había recopilado, que había sido Olmos. León Portilla nos dice, a hablar de aquellos que aprobaron el libro para su publicación, que, cito, señalan que no fue Fray Juan Bautista el autor de las dichas pláticas, o huevo tractor, ni tampoco quien las obtuvo de los ancianos indígenas, sino que las recogió como algo que ya existía en papeles. Las diferencias entre los textos recogidos por Olmos y Juan Bautista, los acrecentados por Juan Bautista, pues son grandes. Aunque Juan Bautista respeta, en principio, los que había recopilado Olmos. Sin embargo, los cambios que hizo, los hizo para adaptar más plenamente al contexto cristiano el contenido de los huevotractores. Bueno, entonces tenemos que hasta nuestros días han llegado principalmente huevotractores recopilados por tres recopiladores, Sahagún, Olmos y Juan Bautista, basándose en Fray Andrés. Sin embargo, hubo al menos otros dos recopiladores de huevotractores. Uno de ellos, Diego Durán, de la Orden de los Dominicos, llegado aquí a México a la Edad Media Temprana, y Hernando Alvarado de Sosomo, descendiente de los Tlaxtoque mexicas, Moctezuma y Axayácatl. Aquí vamos a ver la historia de las islas de Nueva España, e Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán. Y aquí tenemos una imagen de Hernando Alvarado de Sosomo, que es la única imagen que hay en el archivo. De hecho, aquí podemos leer, mira este Sosomo. Es Alvarado, ¿no? Este es Hernando Alvarado de Sosomo, sus dos obras, la Crónica Mexicana y esta, la Crónica Mexicana. No es muy afortunada la edición, es una edición española, porque es Crónica Mexicana, pero pues ponen el templo de Chichén Itzá, ¿no? Entonces, nada que ver lo maya con lo mexica, pero bueno, fueron los españoles que hicieron, entonces podemos achacarles a ellos que hicieron las cosas un poco apresuradas. En la Crónica Mexicana, así como en la historia de las Indias de Nueva España, la que se dedica a la historia propiamente, hay huevotractores. Sin embargo, al parecer, los dos autores, tanto de Sosomo como Durán, se basaron en una misma crónica, una crónica llamada actualmente Crónica X. Yo creo que esta crónica, la Crónica Mexicana, estuvo escrita en náhuatl, traducida por el mismo Alvarado de Sosomo al español, y que de ahí se basaron otros autores. Pero bueno, eso, como diría la Nanagoya, es otra historia. Respecto a los huevotractores, Durán tuvo noticia de estos discursos y en varias partes de su obra hace mención a ellos.
teniéndolos en muy alta estima. Sigo el siguiente botón de ejemplo, nada más para darnos una idea de cómo le habían llegado a buscar tanto estos discursos a Diego Durán. Dice Durán, hablando de la fiesta que se iba a hacer para edificar el templo de Huitzilopochtli, lo siguiente, y lo cito: los sacerdotes se aderezaron e hicieron sus sacrificios con grandes ceremonias y zalemas, haciendo grandes y prolijas pláticas a su Dios, de grandísima elocuencia y elegancia, de ricas metáforas y retórica, las cuales pláticas, en ofreciéndose ocasión, las pondré a la letra para que veamos cuán excelentes eran los oradores de aquel tiempo. Bueno, si elaboró o no Diego Durán un texto en donde, como él dice, pusiera a la letra las pláticas a las que hace referencia, no lo sabemos con certeza. Hasta ahorita no hemos encontrado, no se han encontrado más que 3 obras de Durán. Una es la historia, el calendario y las fiestas. Pero no hay ninguna que se refiera a este género discursivo. Sin embargo, estas muestras de Boetratoli puede uno verlas por todos lados de su obra. Llega a decir más de esto de Boetratoli cuando refiere la muerte de Chimalpopoca y la junta que los señores hicieron para elegir a un nuevo Tlatoani. Dice Durán lo siguiente: juntos los mexicanos, en su congregación y cabildo para elegir nuevo rey, uno de los más ancianos empezó la oración acostumbrada, que en tales ocasiones se usaba, en la cual generación los hubo, grandes oradores y retóricos, que a cualquier negocio o junta oraban y hacían largas y prolijas pláticas llenas de grandes sentencias y de retórica delicadísima, de metáforas admirables y profundas, como los que entienden esta lengua lo podrán decir, y afirmar la profundidad y excelencia de ella, y oso afirmar que, después de haber muchos años que la estudio, siempre hallo cosas nuevas y vocablos nuevos y elegantísimas metáforas que le prenden. Bueno, pues está el concepto en el que tenía Diego Durán a estos discursos, los Boetratoli. No nos vemos muy lejos. El mismo Sagún, en el libro 6 del Códice Florentino de la Historia General, llega a decir cosas similares. Fíjense nada más, les voy a leer el título del capítulo 19. Cuando el padre acaba de decirle una oración a su hija, la madre también le hacía recomendaciones de cómo debía ser su vida en la tierra. Y dice Sagún en el capítulo 19, el título: que en acabando el padre de exhortar a la hija, luego delante de él toma a la madre la mano y con muy amorosas palabras le dice que tenga mucho lo que su padre le ha dicho y lo guarda en su corazón como cosa muy preciosa, y luego comienza ella a disciplinarlo de los atavíos que ha de usar y de cómo ha de hablar y mirar y andar, y que no puede saber vidas ajenas y el mal que de otros oyere nunca lo diga. Y fíjense, aquí lo interesante: más aprovecharían estas 2 pláticas dichas en el púlpito por el lenguaje y estilo que están, mutatis mutandi, o sea, cambiando lo que debe ser cambiado, que muchos sermones a los mozos y a las mozas. Pues bueno, hay otra muestra de el alta estima en la que tenían a este tipo de discursos los frailes misioneros. Bien, ahora, con respecto a este Sosomo, al ser descendiente directo de los gobernantes antes mencionados, pues conocía de primera mano este tipo de discursos y pues no necesita decir nada respecto a ellos porque formaban parte de su saber. Simplemente a lo largo de su obra, de la Crónica Mexicana y de la Mexicayo, él va relatando la historia y de cuando en cuando mete algún discurso. En todos los casos hace de este discurso una síntesis, pero no deja de tener ese sabor netamente prehispánico. Bueno, ahora, esta palabra, ¿qué quiere decir?
Ha habido polémicas respecto a ella, ¿no? Se ha dicho que quiere decir la palabra antigua, la palabra de los viejos. Hubo incluso alguna polémica entre Salvador Díaz Síntora y Josefina García Quintana, María José García Quintana. El primero decía los Huehuetlactoli del Códice Florentino solamente son 6. Y él decía, Huehuetlactoli significa palabra de los viejos. ¿Y quiénes son los brahmanes de la tradición? Pues los viejos. Entonces, estos discursos se reducen a 7 en todo el Códice Florentino. Sin embargo, García Quintana siempre sostuvo que eso podía traducirse de 2 maneras, o antigua palabra o palabra antigua. Y yo puedo decir que con base en ciertas investigaciones que he estado haciendo, inclinarse por la idea de que es palabra antigua es más válido. Yo ahorita les digo por qué. Entonces, los discursos se debieron ir elaborando al paso de los años y desde tiempos muy anteriores a los mexicas, siglos tal vez. El proceso de elaboración de estas lenguas sin duda no fue rápido. No había un grupo de especialistas dedicados a hacer huehuetlactoli. Y por ende no fue un proceso plenamente consciente, aunque sí constante. Las primeras creaciones tuvieron que ser bastante elementales. Pensemos en sociedades agrícolas de muchos siglos, en donde sin duda lo más importante era decir discursos sencillos, tal vez discursos en los cuales pues se tenían que tomar algunas cuestiones de la vida cotidiana, el nacimiento, la muerte, y tal vez alguna plática, alguna arenga hecha a los dioses, y otros tipos de discursos se fueran elaborando más y más con el paso del tiempo. Pienso, por ejemplo, en una sociedad muy básica, como la de los mexicas, tal vez al inicio de su migración o cuando acababan de llegar al islote, pues bueno, no tenían propiamente un aparato gubernamental muy grande, entonces tal vez los discursos eran sencillos. De hecho, así se muestran en Alvarado de Sosoma. Podemos ver la historicidad de los discursos. Con el paso del tiempo, estos mismos fueron cambiando conforme cambió la complejidad del aparato gubernamental mexica. También debieron haber cambiado este tipo de arengas. Estas palabras, pues, creo yo que son la antigua palabra. En cuanto a creaciones que debieron suponer varios siglos para su elaboración, siglos que sirvieron para pulir el lenguaje y hacerlo elegante, con bellas metáforas, discursos que sirvieron sin duda alguna para persuadir a los niños a un buen comportamiento, a los jóvenes cuando llegaban a la edad de la discreción, como decía Sagún, palabras en las que se recordaban a los gobernantes cómo debían de hacer su trabajo, o palabras para pedir la muerte del gobernante si no lo hacía bien. A lo mejor había que pedir por ahí a Tezcatlipoca un favorcito. Bueno, disertaciones que eran escuchadas atentamente cuando se entonaba un nuevo Tlatoani, arengas en las que se escuchaban lamentaciones por las pestes, por la guerra o por el hambre, pero que también guardaban la esperanza de que el pueblo se recuperara. Palabras alentadoras que se decían a las mujeres preñadas o recién paridas, o incluso aquellas que habían muerto en el parto. Palabras que se decían a los que emprendían el camino para comerciar, a los enfermos o aquellos que se quedaban en la tierra cuando algún familiar moría. Creo yo que es correcto aplicar el concepto palabra antigua a estas publicaciones hechas por Sagún y por Juan Bautista y Olmos, y también son palabras de los viejos, ¿sí? Claro que sí. En cuanto a que los viejos son custodios naturales de las tradiciones.
Decía yo que esto es palabra antigua. Fíjense, nada más para no hacer más prolijo este asunto, y ya metemos en la mecanización, porque les voy a leer algunos textos en náhuatl. Arnaldo de Sosomo sostiene que cuando Maxla envió a Chalco una embajada, dice él, después de haber los unos a los otros saludado con cortesías y palabras antiguas, y en otra parte de su obra las llama muy blandas y amorosas palabras de muy largo argumento, mucha retórica a la antigua. Vista la larga oración del viejo, tan elocuente de antigüedad formada y nombramiento de antiguos fundadores y reyes. Yo creo que es palabra antigua, que sin duda alguna el término como palabra de los viejos también sirve, pero que en algún momento, en un momento determinado, me inclino más por palabra antigua. Ahora, en cuanto a la evangelización, ¿qué sucede con esto? Ya dimos una introducción muy grande a los huevos católicos, creo que era necesario. Cuando los frailes de las distintas órdenes que llegaron a México, posterior a la conquista, se dieron cuenta de un legado cultural que había y que tenían enfrente y comenzaron la recopilación de dicho legado. Estos discursos, llamados huevos católicos, formaban parte de ese legado. Hemos visto cómo los tenían en alta estima. Hemos oído cómo Sagún decía que más valdrían estos consejos que los sermones dichos por ellos. Ahora bien, ¿cómo llegó a este huevo católico a ser un discurso considerado idóneo para la prédica misionera? Pregunta interesante. Ahora bien, como se sabe, esta palabra antigua se pronunciaba en distintos momentos de la vida, en circunstancias especiales. En este tipo de discursos se pueden rastrear distintos tipos de comportamiento de las personas, desde el considerado como incorrecto hasta aquel que ha bien visto por los antiguos mexicanos. Es posible identificar el código moral que regía la sociedad mexica en este tipo de discursos. Bueno, alguien que esté interesado, pues ahí tiene un tema de tesis, ¿no? Para buscar el código moral en estos discursos. Se convirtieron los frailes en grandes admiradores de este tipo de reglas, ya que había paralelos muy importantes con la ética cristiana, normas de conducta que podían ser utilizadas por los frailes para mejor evangelizar a la población indígena del siglo XVI. ¿Cuáles fueron esos elementos éticos que notaron los frailes en los antiguos mexicanos y en los discursos de estos antiguos mexicanos y que les sirvieron para utilizarlos? Bueno, en este sentido, sigo el razonamiento de Mónica Ruiz Bañuls al respecto cuando sostiene que el ejercicio de las virtudes fue parte de la labor fundamental de los frailes y reconoce que fueron, entre otras, pues, la unidad, la paciencia, la laboriosidad, el aprovechamiento del tiempo, la sobriedad, la penitencia y, sobre todo, la severidad ante la mentira, el robo, la envidia y el incumplimiento de las virtudes. Veamos ahora algunos ejemplos de lo antes dicho. Citaremos algunos párrafos en náhuatl del primer huevo católico cuidado por Olmos y veremos su parecido con algunos aspectos de la moral cristiana. Para empezar, leamos algo acerca de cómo concebían los antiguos mexicanos y que la vida era y se debía a la intervención divina, muy similar al pensamiento cristiano. Déjenme ubicar el texto. Se los leo en náhuatl y luego en español. Entonces, la vida se debe a la intervención divina. Y dice así: no pilce, no cosqué, no quetzalé, otillo, otitlaca, otimotlalticpaquixtico y nitlalticpatzin o mismo yocolini, o mismo cotili, o mismo tlacatini ni painemoani Dios, a omishco mokpa coticlachishque intimotawa, iwan imawiwan, imotlawan,
imoguayoque, omishco, mopac tlachisque, ochocaqui, otlaucosque, mopampatzinco, inicotillo, ini oquitlaca, intlaquico. Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa, has venido a la vida, has nacido, has venido a salir a la tierra, en la tierra del Señor nuestro. Te forjó, te dio forma, te hizo nacer aquel por quien se vive, Dios. Hemos visto por ti, tus madres, tus padres y tus tías, tus tíos, tus parientes, han visto por ti, han llorado, han sufrido por ti, en tanto venías, en tanto nacías sobre la tierra. Otro elemento importante en el pensamiento cristiano, el pensamiento católico en general, es que no hay que olvidar a Dios, hay que suplicarle siempre. Y en los huevos católicos se dice lo siguiente: Yejika callehuatzin okimihtalwi, okimoyopolini, okimoyecalwi inicotillo initoquitlaca, mantic mocalwili insemilwitl, inseyowal, xicmonochiltinemi, xicmotlatlautiltinemi, xesisirtinemi, xitlaocoxtinemi, matamoihuiyan en cochistli, initequistli, inchicmochihuili, maontlami mixmat, imixintzi, imoyolotzi initechpatzinco intotecuyo, yejita camotatzi, camomismochihuili. Puesto que Él lo dijo, lo pensó, lo determinó, por esto tú has vivido, por esto tú has nacido. No lo olvides en el día ni en la noche, ve invocándole, ve rogándole, ve suspirando, ve afligiéndote. No hagas con tranquilidad el sueño, el reposo. No decaiga tu rostro, tu corazón respecto de Él, el Señor nuestro, porque es tu Padre, porque Él te formó. En el pueblo católico, al igual que en la tradición judio-cristiana, se le pide al niño o al hijo ser amable con los demás. Igual tiquintlaspalos en Itlachigua, incampacati nasnoso cana tiquinamiquis inpipilti, intlactoque igualintepa niscanime, inteoyotica teyacanqui, intepachoanime impadreme, ao inhuehuentzin, inilamatzin, iguanin intlacar, inentlacar, inasmo orilla, inasmo paz. Y saludarás a sus hijos en donde estén o en cualquier lugar donde los encuentres, a los de linaje, a los gobernantes, a los que presiden a la gente, a los guías en las cosas divinas, a los que rigen, a los padres, y al anciano, a la anciana, y al necesitado, al desventurado, al que no es dichoso, al que no se alegra. También se le pide obediencia al padre y a la madre. Igual, xigmotlasotili, xigmoneltimachiti, xikixiti, xikmascasi, xikimaucaita, xitlacamati, xichihuili, intlenquineki niyolwi nantli, intactli, cailwi, caimasewal, cainemat, caitechpoque, intlayicoltilistli, intetlacamachilistli, intemehuistililistli, caamowei yeyicas, amo hueli nemis, inastinamo quitlacamatis, inamo quitleyecoltiquis, inamo quimahuistilisnequis, ininan, inicta, insanishco, insanicpatnemi. Y ama, agradece, respeta, teme, ve con temor, obedece, haz lo que quiere el corazón de la madre, del padre, porque es su don, es su merecimiento, porque es su dádiva, porque a ellos les corresponde el servicio, la obediencia, el respeto, porque no podrá estar en pie, no podrá vivir aquel que no obedezca, que no quiera servirles, que no quiera honrar a su madre, a su padre, el que no les tenga respeto. De igual forma, se le pide al niño, al hijo, no burlarse de los demás. Ahuihuan, maícati huetzca, maícati mototeo, maícati manalo,
inhuehuentzin, inamatzin, agnoso, cocoxcatzintli, intenecutzintli, inixpopoyotzin, inixpatzcatzin, agnoso nocotetzin, matzcoltzin, matopoltzin, agnoso huilatzin, xotepoltzin, agnoso imatzin, ixitzin, huihuilana, agnoso nonantzin, neslacpalis, yolotlahuilocatzin. Y no te rías, no te burles, no hagas bromas del anciano, de la anciana o del enfermo, del de la boca torcida, del ciego, del tuerto, del manco, del lastimado de la mano, del que tiene la mano cortada o del tullido que anda a gatas, del cojo, del que arrastra el pie o la mano, o del mudo, del sordo, del loco desatinado o del demente. Y bueno, también se le pide al hijo no ser calumniador o chismoso. Y le dice: Au iguanati mocutraudi intlacatastoli, mayur intimetiscowat, techimoni timuchiptinemi, macana tetzanan, tenepantla, timotecatinen, macana titentetqueo, titeisnavi, mayur titeconte, casque, titenetlatlán. Y ten cuidado de la palabra de la gente. No te andes haciendo como chismoso, calumniador. En ninguna parte, en medio de la gente, entre las personas, te andes acostando. En ningún lugar andes perturbando a la gente. Como podemos ver, este tipo de discursos se ceñía perfectamente al modelo moral que los frailes deseaban imponer en la Nueva España. Ahora veamos, por ejemplo, con el Decálogo, en comparación de algunos otros párrafos de los Huevo Católicos. Tendremos entonces la posibilidad de comprender el por qué usaron estos discursos los frailes. El primer mandamiento dice al creyente que la más importante acción es amar a Dios por sobre todas las cosas. En uno de los discursos de Sayón se le dice al joven: no olvides a Dios ni en el día ni en la noche, ve siempre invocándolo, rogándole y suspirando, afligiéndote. Fíjense cómo se parece al Juanos. Que no decaiga tu rostro ni tu corazón respecto a Él, al Señor nuestro, porque Él es tu Padre. El tercer mandamiento dice que el creyente debe santificar las fiestas. En cuanto al Nuevo Católico, se le dice al joven: y mucho honrarás el nombre del Señor nuestro, y en su fiesta te ataviarás muy bien. El cuarto mandamiento combina a honrar a los padres. También en el Nuevo Católico se dice: ama, agradece, respeta y ven con temor. Haz lo que quiera el corazón de la madre y del padre. El quinto mandamiento insta a no robar. Bueno, en los Nuevos Católicos se dice: puede ser que en algún lugar tú robes, entonces se manchará tu virtud. Respecto al sexto mandamiento, dice que no se cometerá adulterio. Y en los Nuevos Católicos se le pide al joven: no tomes la falda de la gente, la camisa de la gente, lo que no te pertenece. La falda de la camisa es una forma metafórica para decir mujer. En el octavo mandamiento dice que no hay que dar falso testimonio del prójimo. Y en los Nuevos Católicos se le pide al joven: ten cuidado con la palabra de la gente, lo que acabamos de leer. No te hagas chismoso ni calumniador, ni perturbes a los demás con el falso testimonio. Finalmente, el mandamiento décimo combina a no desear nada que sea del prójimo. Y en los Nuevos Católicos se dice: no tomes las cosas irreflexivamente, no seas inconsideradamente envidioso, no conquistes irracionalmente las cosas. Lo que no es tu don, no lo tomarás, no lo cogerás. Como podemos ver, los paralelos entre las dos tradiciones, la judeocristiana y la mexica, son muchos. Cuando los frailes se dieron cuenta de que este fondo, el fondo sapiencial de los Nuevos Católicos, era muy semejante a la doctrina cristiana, favorecieron no solo la difusión de estos textos, sino que los empezaron a aprovechar para educar a los indígenas en los principios de la fe católica e infundirles
los valores morales de la religión cristiana. Entre algunas de las instrucciones que se recogen de la sabiduría bíblica y que se decían al niño también o al joven, están aquellas en las que se recomendaba al niño o al joven escuchar e inclinar el oído a los consejos que se le estaban dando. En esto también hay un gran paralelo con los monocatólicos recogidos por los frailes. En los proverbios se le dice al joven: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Mientras que en el capítulo 15 de los textos recogidos por Sagún se le dice al joven: inclina tu oído, inclínate delante de los otros para escuchar. Bueno, las anteriores son solamente algunas muestras que tenemos del paralelo que existían entre las enseñanzas bíblicas y aquellas que encontraron los frailes en su contacto con la realidad de los mexicas. Otro elemento que fue importante fue el del teatro de evangelización. Aquí tenemos una imagen de un mural en Tepantitlan, donde se ve una procesión en la que los sacerdotes marchan con atavíos que son propios de los dioses. Entonan himnos sagrados y de esta forma lo pudo haber visto un pintor y así lo dejó plasmado en los murales que había dejado. Eso nos habla de que en Mesoamérica desde antiguo pues tienen cierta costumbre de hacer este tipo de procesiones de música, baile y varias actuaciones, las cuales pertenecían al mundo de lo sagrado y lo cotidiano. Esas representaciones se fueron perfeccionando y se establecieron cambios, al grado que cuando llegaron los conquistadores había toda una organización y modos de actuar de la gente para cada una de las fiestas o ceremonias que había entre los grupos indígenas mesoamericanos. Estas representaciones eran cosas de todos los días. A este respecto, Fray Diego Durán menciona en la historia de las Indias de la Nueva España que mientras se hacía un baile en el templo de Huitzilopochtli, descendían unos muchachos vestidos todos como pájaros y otros como mariposas, muy bien realizados de plumas ricas, verdes y azules, y coloradas y amarillas. Es decir, había gente preparada para representar estos animales. En esa misma fiesta salían los dioses, vestidos cada uno con sus aderezos, como los altares estaban, vistiendo indios a la misma manera. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una página de los primeros memoriales, en donde tenemos jóvenes ataviados como aves. Están representando aves. Y de este lado hay una procesión de dioses, de gente que está vestida como dios. La procesión va más o menos concuerda, aunque esto fue recogido por Sagún, concuerda en la noticia que nos da Fray Diego Durán. Los frailes venían preparados, tenían una buena formación como humanistas, y es probable que hubieran estudiado teatro. Y aquí en México inventaron también el teatro de evangelización. Las órdenes que llegaron los franciscanos en 1524, aunque un año antes habían llegado los primeros tres, los dominicos en 1526 y los agustinos en 1533, fueron los encargados de comenzar, dice José María Kobayashi, la primera roturación de las religiones prehispánicas y la implantación del cristianismo en las nuevas tierras. Esa roturación se fue llevada a cabo suplantando los dioses indígenas por el dios cristiano y por los santos. También sirvió el teatro de evangelización. Este ejemplo les va a ser una buena muestra. En la obra llamada El sacrificio de Isaac, hay muchos elementos a través de los cuales se pudo atacar la ideología y el imaginario popular prehispánico. En dicha obra se relata cómo Abraham no pudo tener un hijo con su esposa, Sara, y cómo concibe uno con Agar, un esclavo. Dicha situación, sin duda, era preocupante para los frailes, ya que esto daba la idea de poligamia, ¿no? que era parte de la vida cotidiana de los antiguos mexicanos. Y evitar la poligamia era una necesidad para los frailes. ¿Qué pasó?
Pues la solución la encontraron incluyendo la expulsión de Agar y de su hijo Ismael, ejemplificando con ello la idea de que la poligamia era mala. En ese mismo Nishkutili significa ejemplo, en ese mismo, cuadros más adelante, hay una voz que le dice a Abraham, que es la voz de Dios, que sacrifica a su hijo, recordando los sacrificios humanos indígenas. Abraham sube a su hijo un cerdo, los cuales, como sabemos, eran representados por los indígenas en forma de pirámides, que a su vez eran los sitios en donde se hacían los sacrificios. Cuando Abraham está a punto de fundar la vida de Isaac, un ángel le dice que no lo haga, dando a entender que este tipo de sacrificios hombres también eran malos a la vista de Dios. Bueno, como esto tenemos algún tiempo. Perfecto. Bueno, les comento. ¿Cuáles son estas obras que contienen este tipo de discursos llamados Huevo Católico? Por un lado, hay una obra llamada La educación de los hijos. Esta se hizo una traducción al inglés en 1943 por Byron McCarthy a partir de un manuscrito en náhuatl que se encuentra actualmente en la división de manuscritos de la Biblioteca del Congreso de Washington. En esta obra, precisamente llamada Tlacahuapahualistli, la idea es educar a los jóvenes. Hay varios personajes, hay demonios, hay judíos, hay jóvenes. En uno de esos diálogos, un demonio se platica con un ángel y le dice lo siguiente: ve eso, ángel, ¿se aflige tu corazón por lo que pasó? Al muchacho no le importa a su madre, es respondón y no le obedece. Y tú me dices que lo deje, que no viva con ellos. ¿No sabes que ellos no me quieren dejar? Les gusto. Cuando no están platicando conmigo, no están contentos mis queridos amigos. Más adelante, cuando el autor nos presenta a los tres jóvenes que marchan a la iglesia para confesarse, la temática de la obediencia paterna se convierte en un tema fundamental. Y dice uno de los jóvenes: Jesús, ¿qué dices? ¿No respetas a tu padre y a tu madre? Y el otro joven le contesta: ¿por qué de respetar a mi padre y a mi madre? ¿Acaso despiertan cuando los agarro del pescuezo? Les doy cachetadas y no dicen nada. Y el demonio le dice: anda, sigue hablando. Y el joven segundo, otro joven dice: no quiere Dios que hagamos tal cosa. No debemos levantar la vista a nuestros padres que se han fatigado toda la vida por darnos el sustento, el mantenimiento diario y la crianza. Bien se dice que lo hemos de respetar, que le hemos de besar la mano cuando lleguemos a su presencia. No quiera Dios que hagamos lo que tú haces. Bueno, el paralelismo es obvio. El paralelismo entre la temática de esos discursos prehispánicos y la educación de los hijos es evidente. En los Huehuetlactoli, ya lo hemos podido constatar aquí, se dice que hay que ver con amor, que hay que ver con temor, que hay que obedecer lo que quiere el corazón del padre y de la madre, porque es don de ellos, es merecimiento de ellos, porque es una dádiva, porque a ellos les corresponde el servicio, la obediencia, el respeto, porque no podrán estar en pie, no podrá vivir aquel que no obedezca, ¿no? Entonces, esta obra, la de la educación de los hijos, marca una clara, o mejor dicho, se inserta en esta obra de teatro un Huehuetlactoli. El otro texto corresponde a una obra llamada La adoración de los reyes. También es una obra de teatro de evangelización. No creo que los quiero evangelizar, lo que pasa es que necesito de estas obras para decir, ya vino a hacer propaganda, ¿verdad? Hay uno de los reyes magos, Baltasar,
pronuncia lo que yo creo, bueno, la idea no es mía, no es que brillante, no, creo que es un nuevo trattori a partir del estudio de un curso llamado Literatura Náhuatl. Ahí Baltasar es uno de los reyes magos que va a adorar a Dios cuando acaba de nacer. Y le dice un discurso, no les voy a leer todo porque ese diálogo de Baltasar es enorme, lo cual implica que quien quiera ser actor y echarse la tarea de aprenderse a Baltasar, pues bueno, va a ser un verdadero reto. Fíjense más o menos la estructura, lo leo en castellano, para que vayan comparando entre los 9 católicos y esto que dice Baltasar. Le dice a Dios, que la paz sea contigo, que tiene fuerzas el que está cerca y junto, el dador de la vida, el Señor nuestro. Oh noble príncipe, Señor, besamos tus manos y tus pies. Déjame encontrar la otra parte. Creo que como está, no es larga la obra, de repente uno tiene la tendencia a perderse en ella. Pero bueno, aquí está. Amado Señor, divino, tú eres hombre y Dios verdadero. Creo en ti con todo mi corazón. Creo que hiciste, que formaste el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. En verdad has traído contigo tu reino para gobernar y guiar el mundo. Y todas tus criaturas te han estado esperando desde hace mucho tiempo. Hace mucho que suspiramos por ti, pero ya llegaste, ya viniste. Tu Padre Dios amado, tu Padre Dios amado te envió acá. Y tú tienes algo del aliento y de las palabras de Dios, tu glorioso Padre. En verdad tendrás que cargar un gran peso. En verdad tendrás que hacerte cargo de la gravilla, de lo que se lleva a cuestas. Así es que te han llamado tus criaturas, tus abuelos, los patriarcas, los profetas, los señores y reyes de Israel. Así te llamaron y cumpliste con tu deber con ellos. Eres redentor, así es que cargarás, llevarás la cruz de la salvación, la cual colocarás sobre tu espalda. Bajo tu amparo, bajo tu protección, el Padre Celestial pone el peso del reino, la carga, la cola, el ala, para que sean redimidos. Fíjense, es un laboratorio, lo que estamos leyendo ahí, está adaptado al credo, ¿no? Está adaptado. Sin embargo, hay una muestra más de cómo los frailes, de forma muy inteligente, lograron captar la esencia del Nuevo Trattori y lo usaron después para, como decía yo al principio de la charla, para mejor evangelizar a las comunidades indígenas de México. Ya en época actual, nada más para hacer una referencia de este teatro, en 1992, en el atrio de la iglesia, se llevó a cabo la representación del juicio final, con 400 actores. Entonces, pues bueno, nada más se los quería dar así como para el anecdotario. Pero bueno, acabaría con la siguiente reflexión respecto a esto. El tema no se acaba, como decía al principio también, en el transcurso de una charla. Creo que es mucho más profundo, creo que hay que seguir buscando documentación en lengua náhuatl en los archivos. Yo tuve el privilegio de encontrar una obra de teatro inédita en el Archivo General de la Nación, precisamente cuando ahí estuve, y el tema es interesantísimo, porque es un ejemplo, se llama ejemplo de el nieto que no obedeció a su abuelo y por esto fue arrastrado al infierno. Entonces, pues la tendencia está en precisamente en la acción de educar a las nuevas generaciones, de educar a los indígenas, a los recién conquistados, y estas formas que emplearon los frailes,
nos muestran precisamente cuán activos estuvieron y cómo aprovecharon estos Huehuetlactoli, testimonios de la antigua palabra. Muchas gracias.